Saludos cordiales, bienvenidos a este espacio de encuentro académico. Mi nombre es Vanessa Márquez, soy profesora de la Universidad de los Andes en Mérida y candidata a doctor en el doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad de los Andes. Estoy una vez más agradecida por compartir este espacio académico con todos ustedes. Gracias a la organización de este evento que año tras año se esfuerza por mantener este espacio de comunicación y de encuentro activo entre todos nosotros y utilizando los medios de los canales de comunicación, las redes sociales, para cumplir con estos fines que nos permiten encontrarnos. Vamos a conversar hoy sobre un tema que es muy apasionante y que resulta ser del agrado de los estudiantes de posgrado, de la maestría en lingüística y de otras áreas de conocimiento con quienes he tenido la oportunidad de compartir, para hablar un poco sobre las sustancias comunicativas en el marco de la ciencia del significado y poder repasar algunos aspectos del lenguaje correspondientes al significado, a la sustancia comunicativa que envuelve a la correspondencia de enunciados entre los hablantes, de acuerdo a la variedad del contexto del discurso narrativo y a los mecanismos que ponemos en marcha de modo consciente o inconsciente, mayormente inconsciente, en busca de un entendimiento común, en busca de la comprensión del sentido que procura un evento comunicativo una vez que asumimos el significado. En este sentido, las sustancias comunicativas son reconocidas en principio por la filosofía del lenguaje como aspectos del significado que escapan del sistema estructural, pero son actos que procuran una interacción partiendo de la ocurrencia de hacer y decir cosas con palabras. Y lo que hay en medio y en el fondo de estas dos acciones, hacer y decir. Porque no se trata únicamente de hablar o escribir para describir aquello que consideramos la realidad, esta realidad entre comillas, veremos más adelante por qué, según las observaciones que hace Hilary Putnam, sino también para realizar acciones que alimentan las intenciones de quien dice y las interpretaciones de quien oye, de quien recibe y siente la impresión del acto comunicativo en una actitud de cooperación en medio de situaciones relevantes. Estas consideraciones tienen su inserción en la lingüística, alterando las convenciones gramaticales de la semántica para dar precisamente cabida a la descripción del significado a partir de las inferencias, de lo desconcertante, de lo interpersonal, producto de la interacción, del uso del lenguaje, de las opciones y sobre todo de las decisiones que tomamos los hablantes, los sujetos, en el marco de una conversación o en el ejercicio creativo de presentar, por ejemplo, un relato, un discurso bajo los efectos de la ficción narrativa, dado el contexto y también dadas las necesidades comunicativas que el contexto nos propone. En este sentido, transitamos por estadios de definición que son inacabados hasta el momento, sobre todo la definición o el concepto de pragmática, que es tan amplio y que hasta la fecha, debido justamente a su amplitud y a la amplitud del lenguaje en tanto campo fundamental de estudio, no se ha consolidado una definición única, un concepto, dos puntos, seguido de un enunciado. La conversación, el lenguaje en acción, la narración promueven una diversidad conceptual que presenta un campo rico de significados, ocultos, sinceros, afortunados, corteses, con todos sus opuestos. Campo que al mismo tiempo puede decirse que está minado por las sutilezas del sistema de la lengua, con relación a la oscilación, por ejemplo, de los significados que tienden a gramaticalizarse y a lexicalizarse con el tiempo producto del mismo uso. En este sentido, es importante que comencemos por recordar que el recorrido histórico de la filosofía del lenguaje y de la lingüística en tanto ciencia, pues son evidentes. Lyons lo señala perfectamente bien en su texto de 1997, dado a las distintas teorías lingüísticas y filosóficas que pretenden dar respuesta a la pregunta por el significado. ¿Qué es el significado?
sus clases y transformaciones de acuerdo a la situación, lo cual supone una contribución al camino de la comprensión del lenguaje en sus distintas dimensiones. Por su parte, está la semántica estructural y lógica, que desarrolló herramientas para el análisis del significado, aunque se hizo como algo inherente a las palabras y a las estructuras de las frases bajo los sistemas oracionales, sin considerar suficientemente la dimensión contextual de la comunicación. Esto generó un estado de rigidez con la cual se planteaba el estudio del significado y el abordaje del sentido, y dejaba de lado la intención del hablante, la inferencia del receptor y las condiciones contextuales que atribuyen significado al proceso comunicativo en su conjunto. Esto trajo como consecuencia la limitación en la visión del significado. Al mismo tiempo, también explicaciones demasiado generales o que hasta el momento poco dicen. Pues la semántica lógica sola no podía dar cuenta plenamente de la variabilidad y la flexibilidad de la interpretación de la comunicación en los diferentes contextos. Sin embargo, fue justamente esta limitación, lo que dio impulso, dio paso al surgimiento de la pragmática, que se conoce como pragmática moderna hoy en día, que se desarrolla para ofrecer una comprensión más compleja del significado, partiendo del reconocimiento de esos aspectos dinámicos, contextuales e interactivos de la comunicación, en una relación vinculante, por supuesto, con la semiótica y con la filosofía del lenguaje, cosa que me ocupa y me apasiona desde el punto de vista de la vinculación del lenguaje como un eje transversal a toda la condición humana, me atrevo a decir en este punto. Al respecto, la filosofía del lenguaje, sobre la que reflexionan, por ejemplo, Hilary Putnam en un texto de 1988 y en toda su obra, transitando por distintas etapas, enfoca la visión hacia la correspondencia entre las ideas que se configuran como mundos posibles. Recordemos también que la noción de mundos posibles se corresponde, en este caso, en esta conversación que tenemos, a la visión de la filosofía del lenguaje, a la pragmática, también actualizada con revisiones de Wittgenstein, en la que los mundos posibles son mecanismos para la comprensión del significado. Y Puna dice que los mundos posibles son conjuntos y también funciones, maneras de concebir entidades abstractas, extramentales, para no confundirse con representaciones o descripciones de estas entidades, ¿no? Al respecto, esto es sumamente interesante porque también se puede contrastar con algunas posiciones hacia la idea de mundos posibles desde otros aspectos de la filosofía y, por supuesto, de la teoría y la crítica literaria. Bueno, lo que nos dice esto es que los mundos posibles y la realidad cambiante de los hablantes que participan en eventos comunicativos, en la medida en que se comprende el lenguaje con el lenguaje y desde el lenguaje, sugiere que los significados no están en la cabeza, como dice Putnam, o no solamente están allí. En tanto, lo que queremos decir, o aquello a lo que se refieren las palabras que seguidamente pronunciamos en un discurso o que narramos por escrito, no está determinado solo por aquello que ocurre en nuestra cabeza, sino por lo que está fuera de ella, en sus alrededores. Está así en el cuerpo percibiente y sintiente, cuerpo sobre el cual se asienta, por ejemplo, la reflexión teórica y metodológica sobre la semiótica de las pasiones, que bien presentaran Greimas y Fontanille en 1994 y en estudios anteriores y posteriores, y las revisiones también posteriores a estas proposiciones de Greimas y Fontanille que hizo Fabry en 1999 en el giro semiótico, y también en algunos elementos posteriores a la publicación de este texto. Que nos recrea y nos invita a que el cuerpo, dotado de la capacidad de comprender las situaciones adecuadas con base en un conjunto de interpretaciones admisibles, está presente, que el cuerpo es una entidad viva y también es parte del lenguaje, no solamente como figura, sino como configuración de la sustancia comunicativa. En este caso hay un ejemplo maravilloso que me gusta, que Putnam recrea siguiendo algunas proposiciones de Kant, y dice que una interpretación admisible es aquella en la que resulta ser cierto
que diferentes efectos tienen diferentes causas, ¿no? En este sentido, la constitución justamente de lo humano se da como una amalgama de heurísticas. Este es un término que toma Levinson en el 2004, esas heurísticas entre lo racional y lo pasional de elementos metadiscursivos significantes en nuestro caso, ¿sí? El significado surge entonces de la relación entre el lenguaje, la mente y el mundo. Y por supuesto todo está mediado por el cuerpo, ¿sí? Enfatiza Pugna que más allá de la sola intención del hablante o de la articulación gramatical y sintáctica o de ese conjunto de oraciones en el discurso, la heurística es un conjunto. Al mismo tiempo, permite evitar caer en un relativismo extremo, por ejemplo, que afirma que no hay verdad objetiva y que todas las interpretaciones son igualmente válidas. Así también permite reconocer que existen múltiples perspectivas válidas sobre el significado, pero que estas perspectivas están delimitadas tanto por el contexto lingüístico como por el contexto cultural en el que surgen. En este orden de ideas nos acercamos a Levinson. Recordemos que estamos haciendo una revisión y una retroalimentación de autores, de lingüistas, de filósofos del lenguaje, de pragmatistas. Y Levinson habla de los significados presumibles y constituye una serie de argumentos que separan a la semántica de la pragmática en cuanto a la función que cada una cumple con relación a la explicación del significado. En estos términos se argumenta que además del significado literal de un enunciado, de ese significado dos puntos, repito, los participantes de un evento comunicativo, nosotros los hablantes, comunicamos una serie de significados presumibles, que son suposiciones e inferencias que se hacen sobre la base del contexto y el conocimiento compartido. Es decir, sobre la base de un conjunto de heurísticas que no son otra cosa que lo que Putnam llama fondo de suposiciones y creencias. Es decir, al momento de comunicarnos, de hablar, y pareciera que estuviéramos diciendo verdades de perogrullo, pero desde el punto de vista teórico no es así. No solamente emitimos palabras y tratamos de crear significado con ellas, no hacemos una suma de palabras, hacemos un conjunto que va cargado de nuestras suposiciones, de nuestras creencias, de lo que creemos que el otro va a decir, y a partir de lo que el otro dice, cómo pienso, cómo recibo, es un estado de cooperación en el que intervienen también nuestra gestualidad, nuestro conocimiento cultural, nuestro conocimiento del otro o nuestro desconocimiento de las cosas, que también es algo sumamente importante y por eso se dan las suposiciones. ¿Ok? Al respecto, por ejemplo, la intención, más que un concepto que indica la determinación de voluntad sobre un orden con un fin, se discute como un punto álgido en relación a nociones complejas, por ejemplo, como inteligencia general o estado mental. Debido a la ambigüedad del tratamiento de estas nociones en el campo de la filosofía moderna y de la lingüística, y sobre todo por los puntos a favor y en contra acerca de la idea de este holismo del significado, se propone que el significado no puede entenderse aisladamente, sino que se debe considerar en un contexto de un sistema lingüístico en su conjunto. Por esta razón, Putnam principalmente va sobre la argumentación y la fundamentación de la complejidad de los problemas de la interpretación como problemas del significado, considerando que el concepto o la representación de una idea que busca significar, y esto es algo muy importante, son palabras textuales de Putnam, tiene una identidad a través del tiempo, pero no una esencia. En este sentido, Putnam explica la identidad como un elemento complejo entre las posturas filosóficas de la condición de ser en el mundo y los estados de percepción y cognición a lo largo del trayecto de decantación de una ser argumental en el que se reflexiona acerca de estados mentales, estados computacionales, sobre funcionalismo, pragmatismo, realismo, realidad, representación, condiciones de verdad. Es decir, todos los grandes temas también de la filosofía y de la lingüística moderna. Aspectos que se tejen en lo que Putnam llama, y así además titula uno de sus textos, trenza de tres cabos, estados pasados, presentes y futuros, compuestos por una serie de experiencias de proyección de influencias mutuas entre cada estado, que no son estáticos y no son predeterminados.
En este caso, también se aborda y es necesario asumir la idea de esencia, ¿sí? En cuanto a la representación como aquello que constituye y cambia a través del tiempo conforme se suma conocimiento ampliado sobre el signo que se identifica. Por ejemplo, nosotros creemos que las plantas contienen clorofila. Este es un ejemplo que pone Putnam y que viene muy bien. Conocemos los procesos de fotosíntesis, el ciclo del oxígeno, del dióxido de carbono, bueno, porque la misma ciencia, la biología, la química nos ha explicado a lo largo del tiempo esto y se nos enseña, por ejemplo, en los primeros años escolares. Estos aspectos son fundamentales para nuestra noción actual de lo que es una planta, pero hace 200, 300 años, cuando estos conceptos no se conocían, la planta seguía existiendo, pero la dimensión sobre ella era otra. La esencia sobre la idea de la planta era otra. En síntesis, consideramos que este concepto de planta tiene una identidad a través del tiempo, ¿sí? Porque sabemos la planta, todas sus partes, las distintísimas plantas que hay, pero no tiene esencia, porque la esencia, el modo en que la definimos cambia y se adecua a la evolución de los propios procesos de descubrimiento científico, lingüístico, sociales, culturales. De este modo, la configuración, por ejemplo, de un texto creativo, o su posterior interpretación en busca de significado, parte de un simulacro de intenciones, lo cual al mismo tiempo supone para el escritor, para quien está produciendo el texto, el relato, la tarea de manejarse con los universos asentados en el mundo de los receptores. Quiere decir esto que el escritor puede volcarse, en el caso de la escritura, ¿sí? Del discurso escrito, sobre la actualización y la selección de candidatos para asignar a las oraciones que le propone al lector en el texto, en el relato, puesto que la probabilidad de que un candidato se actualice es vital para el escritor. Por ello dice Pugna que las intenciones no son acontecimientos mentales que causan la referencia de las palabras. Las intenciones, en el sentido ordinario y puro, contienen la referencia como un componente integral. En este sentido, refiriéndonos particularmente al discurso escrito, al que se produce creativamente, el escritor pone ante los ojos del receptor aquello que él quiere decir y por tanto busca ser comprendido. Quiere que lo dicho sea admitido, verosímil en términos de ficcionalidad, de la ficcionalidad del mundo que se crea literariamente en un relato, y para ello tiene que orientar al receptor, al lector, hacia qué camino de lectura debe seguir, asumiendo que el lector, por supuesto, al igual que el propio escritor, no es ingenuo, ¿sí? Se escoge entre un conjunto del lenguaje aquello que le es pertinente y posible de comunicar como idea. La contribución de Pugnan en este sentido está contenida principalmente en su texto Representación y Realidad, que es un texto que les invito a leer, publicado en 1990, en una edición de 1990, y define la intención de quien habla, por ende, de quien escribe, ¿sí? Esta intención es factor determinante para generar y comprender el significado. Por lo tanto, el significado no es una entidad teórica y la interpretación es una práctica acompañada por un sistema de creencias y deseos que no se pueden aislar bajo un único código lógico, cuestión que genera pues también desencuentros con algunas perspectivas de la lógica filosófica acerca de los estados mentales, visto bajo la forma de estructuras computacionales. En este caso, para Putnam, los estados mentales no pueden ser programas, pues los dos sistemas físicamente posibles pueden hallarse en el mismo estado mental y tener, no obstante, pues programas diferentes. La existencia de una versión científica del mundo que todos pretendemos, que todos buscamos, además en un momento para dar justificaciones, por ejemplo, académicas, y la existencia de mundos posibles construidos a partir del sentido común que vincula esa noción de lo real con lo ficcional, que es el caso de la literatura, permiten admitir que las cosas pueden tener algo en común en una descripción del mundo y en otra no. Y aún así siguen existiendo, cohabitan en ambos mundos y en formas.
Se abandona entonces con la idea de pugna muchas de las ideas fundamentales de la filosofía clásica, como la concepción de apariencia, por ejemplo, o de realidad, como les decía al principio, apostando a la reconstrucción del significado, pero a partir de la noción de sentido común, que no es irreductible solamente a términos físicos o puramente mentales, ¿sí? En este sentido, cabe decir que se dan condiciones posibles más que propiedades comunes que son demostrables sobre un fenómeno o situación que se hace intencional y particular porque está cargado por el valor de la creencia y el deseo de quien habla, de quien escribe, en cooperación con quien recibe el acto comunicativo y mediado, por supuesto, por el cuerpo. Hay una actuación conjunta de los componentes lingüísticos, pragmáticos, epistemológicos y metalingüísticos en el sentido y forma en la que se construye el significado, se comparte y se negocia entre los participantes de la comunicación. En tanto, tiene un carácter interactivo el significado, es producto de la interacción, del encuentro, ¿sí? En el sentido de que depende, pues, no solo de lo que está en nuestras cabezas, sino también de lo que está en nuestro entorno y de cómo interactuamos justamente con ese entorno. En este sentido, Pugna, por ejemplo, hace énfasis en la noción de referencia como un proceso dinámico, insistiendo en que no existe nada que pueda estar inmutable, pues aquello a lo que un hablante hace referencia está mediado por más de una interacción comunicativa y trasciende la propia enunciación. Por tanto, no son simples o directos enunciados, ¿sí? La referencia es la relación de lo expresado lingüísticamente con el objeto o entidad al que se refiere y sobre todo hay una influencia pragmática de acuerdo al contexto y a la situación comunicativa, bien sea oral o bien sea escrita. Quiere decir que estamos precedidos y mediados por el entorno, por el contexto, por nuestra vinculación afectiva, emocional y patémica, como dirían Greimas y Fontanille. En este sentido, el autor y nosotros también podemos preguntarnos cómo es posible justamente entonces que se dé esta intencionalidad, cómo es posible que se genere la referencia cuando han sido dos términos y dos cuestiones filosóficamente tan abordadas para refutar, por ejemplo, esa idea tradicional de un lenguaje mental interno y una relación directa entre palabras y objetos. Se revela otro problema en torno al significado y es el problema mente-mundo, cuestionando el hecho de que se puedan tener pensamientos sobre cosas del mundo externo a la mente y cómo pueden y qué pueden significar, ¿sí? Hay un experimento también de Hilary Pugna que es muy conocido desde el punto de vista pragmático y también desde el área de la filosofía del lenguaje que se refiere a la matemática, o que aborda espacios filosóficos matemáticos, que es el ejemplo de la Tierra Gemela. Se retoma la idea de la intencionalidad y sobre todo de la referencia tomando como ejemplo la palabra agua. Fíjense que yo estoy tomando agua. Entre personas que hipotéticamente hablan castellano, aunque no tienen el conocimiento científico necesario para diferenciar, por ejemplo, la composición química del agua y lo que conocemos como otro tipo de sustancia líquida. Es decir, si pusiéramos en relación a una persona que está en otra época, puede reconocer el agua, ¿sí? Si la tenemos aquí para tomarla, pero probablemente no pueda descomponer sus elementos químicos. Entonces, no hay un conocimiento particular o no disponen de tales nociones y sin embargo sigue siendo agua. Bueno, el ejemplo se recrea, lo pueden buscar y es realmente interesante para comprender esto de que no existe una referencia fija. Los pensamientos sobre el agua no se refieren al mismo objeto, por lo tanto el significado de las palabras no se determina solo por el estado de la mente, sino también por el contacto de las personas con el mundo exterior. El significado no se reduce a un contenido mental privado, sino que está determinado por las interacciones con el mundo y la comunidad lingüística, y por supuesto somos los hablantes.
Por esta razón, no puede haber una única y correcta manera de conectar las palabras con el mundo, ¿sí? Esto es muy importante. El significado se negocia de acuerdo con el contexto de la comunicación y es susceptible de cambio en la medida en que también se tenga la capacidad de responder a las propiedades causales de los objetos. Esto implica que nuestra mente no es un sistema cerrado, sino que está conectado al mundo de forma natural a través de nuestros sentidos, con el cuerpo, con la interacción con el mundo, ¿sí? En este sentido, la argumentación y las reflexiones muestran otra forma de proceder con relación a la búsqueda de las respuestas ante las preguntas que se hace la filosofía del lenguaje, especialmente entre las preguntas por el significado, la noción de referencia. La referencia está mediada por la intención y la actualización de estados mentales de acuerdo al contexto de la situación comunicativa. No existe hasta el momento un consenso en torno a la referencia como algo que existente per se en el mundo natural o como un concepto puramente mental, es decir, no hay una definición única que podamos señalar con relación a la referencia y a la realidad en función del lenguaje y de nuestras interacciones. Sin embargo, es clara la importancia para comprender el comportamiento en la interpretación del significado, pues la referencia entonces deja de ser aquello lejano que se refiere al significado de un modo estático y se problematiza al constatar que la idea mental, la interacción no es algo unido a la palabra en el sentido en que están unidas las caras de una misma moneda, por ejemplo. O sea, no solamente es blanco o es negro, o es verso o es anverso. Hay matices y entre esos muchísimos matices cabe la posibilidad de interpretaciones, reinterpretaciones, resignificación, ¿sí? Es por ello que representa un asunto de utilidad, ¿no? No es un tema exclusivo de la filosofía, sino que también es parte de la literatura, de la pragmática, de la lingüística, de todo lo concerniente al estudio del lenguaje y de nuestras interacciones como seres sociales y como hablantes en ejercicio, para decirlo de algún modo, ¿sí? La referencia se logra mediante la fijación de la extensión de un término. Estas extensiones son conjuntos llenos o vacíos para utilizar una referencia matemática de acuerdo con una palabra, un término que funciona dentro de un marco dimensional, dentro de un mundo posible. Esto implica establecer a qué entidades del mundo real se refiere el término y se realiza a través de un conjunto de convenciones sociales y prácticas lingüísticas. Es decir, la situación se vuelve mucho más compleja en la medida en que aparecen en el juego de las intenciones, ¿sí? Las representaciones y la configuración de mundos posibles como entidades abstractas y extramentales, para finalmente buscar resolver que no se puede fijar la referencia en valores únicos o absolutos de verdad, en tanto que el significado no es determinado por un solo individuo, sino por una comunidad de hablantes que cooperan, que cooperamos entre nosotros, cooperan entre sí, reafirmando al mismo tiempo la noción de interpretaciones admisibles, que además son nociones que desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista pragmático, siguen siendo muy amplias, muy maleables, ¿sí? Debido a que son limitantes las posturas epistemológicas y ontológicas de la ciencia y la filosofía que proponen un razonamiento absoluto, llegando a verdades simplemente analíticas o a convenciones rígidas sobre la aparente realidad de las cosas, ¿sí? Recordemos que la filosofía tradicionalmente ha sostenido que el significado está dado por una referencia, sine qua non, atendiendo a una interpretación objetivada del lenguaje a partir de la determinación de las estructuras lingüísticas de la semántica. Pero, como hemos dicho anteriormente, la semántica lógica sola no puede explicar el significado. Y pese a esto último, pues entonces se rescata aquello que se considera la esencia de pensar filosóficamente en función de la acción humana y del reconocimiento de nuestros ejercicios de cooperación como hablantes. Esto genera un punto de inflexión, un punto de cabida en la filosofía del lenguaje, en el paradigma pragmático, apuntando pues que de cierto modo la superación de los dualismos de la filosofía moderna es posible en tanto una de las características más notables de la filosofía, por ejemplo, a la que se refiere
pugnan y que es heredada justamente del pragmatismo, se empeña en destruir las dicotomías, en la destrucción de la condición de la posibilidad única para abrir una especie de tercer camino, de un realismo metafísico, científico y relativista. Una tercera vía en la que se plantea la idea de la construcción y el descubrimiento del significado, una pluralidad de admisión de valores en favor de la comprensión y del sentido, asentado en el uso y conocimiento de los signos, de los símbolos, para referirse a una realidad bajo cualquier proposición que explique cómo funciona el lenguaje que emplean los participantes de la comunicación. Cómo funciona el ejercicio de nuestra voluntad comunicativa, ¿sí? El lenguaje, como reitera Pugna, nos permite hacernos del mundo con relativo éxito, asir del mundo, aprender del mundo, ¿sí? Esto, de alguna manera, abre una brecha de conocimiento para la pragmática moderna que se enfoca en la naturaleza situacional, intencional e inferencial del uso del lenguaje, dando cuenta entonces de cómo nosotros, los participantes de un evento comunicativo, hablantes, oyentes o receptores, cooperamos para atribuir y comprender significado en interacción. Sin embargo, llegar a una resolución conceptual única, definitiva, de pragmática, por ejemplo, es una cuestión que todavía requiere resolver muchas preguntas. Plantearse, por ejemplo, la resolución de las preguntas que en algún momento se hizo Lyons, por ejemplo, cuántos tipos de significado hay, cómo se corresponden, y bueno, qué pasa con los enunciados de un significado de la interacción de un lado a otro. Sin embargo, en estos ámbitos de cuestionamiento hay una distinción que consiste en las diferencias entre el significado descriptivo proposicional y no descriptivo o no proposicional. Esto es muy interesante porque nos permite entonces acercarnos una vez más al decir y al hacer, como una propuesta de acción, justamente, de actuar en función de la transformación más allá del hecho de solamente describir el mundo o la situación, ¿no? Sostenido fundamentalmente en la condición de fortuna que señalaba Austin, y que acompaña a ciertas frases y no se limita solamente a describir la realidad de un evento comunicativo, sino que efectivamente cambia la situación en la que se enuncia. La intención, entonces, en este sentido, se vuelve un compromiso y como tal acarrea consecuencias en los procesos de vinculación e interacción, ¿sí? En este punto hay contenidos proposicionales válidos en el marco del sistema lingüístico, pero insuficientes para abordar el componente expresivo del contexto, que se hace fundamentalmente semiótico y pragmático. Insistimos entonces, la semántica sola, la semántica lógica, proposicional no se da abasto, no es lo suficientemente capaz por sus estructuras rígidas de hacer sola estas explicaciones, y por ello la semiótica y la semiótica sobre todo de segunda generación y la pragmática que conocemos como moderna se abren como un inmenso abanico y la pragmática se consolida como un paradigma que abarca todos los estudios del lenguaje con relación a su pertinencia científica, ¿sí? Se abre justamente a las posibilidades de abordar el significado de forma expresiva y pasional. Desde el uso moderno del término pragmática, es una idea, ¿sí? Que recoge la amplitud de muchos elementos, pero que no se debe confundir simplemente como si se estuviera usando como una especie de comodín, ¿no? A mí me gusta mucho la definición o el acercamiento, mejor dicho, que hace Scandel Vidal acerca de la pragmática como una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos factores a los que no se puede hacer referencia con un estudio puramente gramatical.
nociones como emisor, destinatario, intención comunicativa, contexto verbal, situación o conocimiento del mundo, van a tomar y adquirir importancia. Entonces, la pragmática en este sentido desafía esa rigidez de la semántica estructural y una de las tareas que asume es explicar cómo, por ejemplo, un oyente puede llegar a entender una enunciación de manera no literal, ¿sí? Y explicar por qué el emisor o el locutor ha elegido una forma de expresión no literal en vez de utilizarla de forma literal, y cómo en ese conjunto de lecciones y de significaciones el significado aparece y se distribuye de acuerdo a las necesidades de ambos participantes de la comunicación. No se refiere entonces la pragmática a una categoría exclusivamente filosófica o lingüística, sino que es flexible para articular con teorías y metodologías que buscan explicar justamente el funcionamiento del lenguaje, porque todo hablante finalmente sabe que el significado termina de manifestarse en el contexto interno de los factores extralingüísticos que acompañan y que tienen valor en nuestros enunciados comunicativos, ¿sí? Hay valor agregado específico en cada uno de nuestros términos, de nuestros movimientos, de nuestras lecturas, ¿sí? Y en este sentido, el significado se actualiza constantemente en la interacción de los participantes, al igual que las normas de uso, ¿sí? Que determinan cómo y de qué manera se emplea el lenguaje. Es un accionar dinámico, es una especie de juego, retomando, por supuesto, considerando todas las distancias del legado de Wittgenstein con relación al juego del lenguaje. El evento comunicativo, la dinámica, se hace presente y se organiza en función de mecanismos y reconocimiento de prácticas y reglas, ¿sí? En las dinámicas del juego, los participantes saben qué hacer y en función de ese saber qué hacer, obran y mueven sus piezas o ejecutan acciones. Entonces, esto quiere decir que los estudios de lenguaje se abren vertientes y conducen unos a la presuposición lógica, semántica, que fija criterios de estudio del significado independientemente de los hablantes y del contexto, y otra que se dirige justamente a las presuposiciones con carácter pragmático que remiten a las condiciones que se deben cumplir antes de que una frase o un enunciado se considere como un acto comunicativo, en la medida en que todo cuanto lo rodea o integra significa para que los hablantes puedan modelarse en un evento semiótico o que se pueda generar un proceso de semiosis, ¿sí? Es importante en este punto destacar que la lingüística prepragmática, de la pragmática moderna que nosotros conocemos, la de Saussure, la de Bloomfield, la de Chomsky y de otros, centraron la preocupación en aspectos inmanentes, tanto en el contexto como en lo cognitivo. Ahora, lo extraordinario de este conjunto de argumentaciones teóricas es que desde la aparición de las propuestas de Austin, por ejemplo, particularmente, la opción de estudiar el significado en ámbitos extralingüísticos, en perspectivas no lógico-proposicionales, adquiere relevancia y dinamiza mucho más el curso de las relaciones de las ciencias del significado. Con relación a esto, la atención se concentra entonces de esta disertación sobre la pragmática que se interesa en el estudio del significado, en el uso del lenguaje fundamentalmente, en la confección de un discurso escrito, de textos y su posterior actualización. En el significado que genera la lengua en su funcionamiento, es decir, el significado que existe a partir del acto de comunicación, particularmente en el acto de narrar, en la narración creativa, con la cual se busca intervenir la realidad referencial de ese aparente equilibrio con el propósito justamente de desestabilizarlo, porque cuando incursionamos en la búsqueda del significado del texto escrito, particularmente en el texto creativo, tratamos y buscamos interactuar, ver, definir, armonizar
con un campo semiótico, en este caso particular, el campo semiótico de las pasiones, con el cual ese proceso de desequilibrio o de equilibrio inestable, como llaman Greimas y Fontanille, permite un proceso de actualización, no solamente del texto, sino del propio significado, indicándonos que no hay una identidad absoluta del signo, porque insiste en que cada lectura o reinteracción del signo en el marco de una construcción real, narrativa, semiótico, permite que se geste una cantidad infinita de posibilidades de significado que se limita o se adecúa entre los participantes del evento comunicativo de acuerdo al contexto, a las convenciones y reglas, y se proponen bajo principios cooperativos, en los cuales la pertinencia y la relevancia de lo dicho, de lo escrito, de lo comunicado, nace de las experiencias y el conocimiento compartido. Por tanto, la interpretación, la actualización del significado está sujeto a negociaciones, a cambios de punto de vista, a emisiones e intérpretes, ¿no? Recordemos que cuando se trata de un discurso escrito, el texto debe aportar unas condiciones que le permitan ser actualizado en el marco de los límites aspirados por el emisor, por el escritor particularmente. El escritor es responsable, ¿sí?, de articular los elementos narrativos que desde la ficción, desde el imaginario y con la consistencia lógica y la coherencia interna de lo dicho, permite que lo narrado adquiera relevancia bajo un modelo narrativo con suficiente información sobre el mundo que se produce, sabiendo que el papel del lector es activo y que su interpretación como receptor va de la mano de la experiencia de aspectos culturales, sociales y de aspectos emocionales. En este punto es muy interesante que nosotros podamos ver y asumir todas las posturas que a lo largo del camino y de la relación de los aspectos lingüísticos se han venido trazando, las distintas clasificaciones, los distintos caminos que nos llevan justamente a saber que la configuración del sentido involucra la cooperación a partir de la relación con un otro y que parte de la observación de esa vinculación. He querido con ustedes simplemente acercar algunas nociones profundamente relacionadas con los aspectos lingüísticos, filosóficos, pragmáticos y semióticos, recalcando una vez más que el significado es interactivo, ¿sí? Que las cosas no están fijas, dichas de una vez y para siempre, y que la idea de intervenir en el lenguaje, en el campo científico de los estudios del lenguaje, está dado porque jugamos un papel activo en el enriquecimiento y la adaptación del significado, subrayando la relevancia de la interacción en la construcción de sentido y la interpretación de los enunciados lingüísticos. Una interacción de uno con el otro en un entorno dinámico. Eso es lo más importante de comprender, teniendo en cuenta que ese entorno no es solamente social, cultural, sino que también hay una representación del sujeto corporeizado, que es un sujeto sintiente, percibiente, y sobre el cual recaen también las posturas teóricas de la semiótica de las pasiones. ¿Hacia dónde nos lleva esto? Hacia un tejido denso, bastante sólido y arraigado de los estudios del lenguaje que definitivamente no caminan de manera separada, ¿sí? Esta trenza, esta vinculación, este tejido fuerte nos indica desde el punto de las ciencias del significado que es posible la interacción y la conjunción de elementos, de la sustancia comunicativa, ¿sí? En este sentido, se irrumpen en los mundos narrados, en los mundos instaurados, y podemos quebrantar de algún modo esa duratividad del saber, del poder, y acercarnos a los fondos narrativos, ¿sí? En los cuales el significado y la generación de sentido de lo dicho procura nuevas capas de significación y nos permiten abordar distintos estadios desde distintos campos del conocimiento.
Hay muchísimas cosas por decir, muchísimas cosas sobre las cuales profundizar. Sin embargo, quiero invitarles a que hagamos nuevamente un repensar de nuestro conocimiento lingüístico desde el punto de vista teórico, filosófico, y que esto nos conduzca a establecer nuevas cuestiones en el constructo de los marcos teóricos sobre los cuales asentamos nuestros procesos de reflexión sobre el discurso oral, sobre el discurso escrito y por supuesto sobre nuestras intenciones comunicativas y sobre nuestras interacciones. Este cuerpo teórico, estos acercamientos que hemos hecho hoy son una base constituida para abordar un discurso, como les dije al principio, el discurso escrito, discurso narrativo, discurso creativo, básicamente, pero que se abre, se ramifica a todos los procesos de enunciación y de comunicación, ¿no? En el cual, bueno, hay muchas otras cosas por revisar, por atender. Quedo, por supuesto, a disposición para que sigamos conversando y analizando estos aspectos profundos sobre el lenguaje y sobre nuestras vinculaciones como sujetos del lenguaje, como sujetos sintientes que no van aislados en mente-cuerpo por un lado y por otro, sino que estamos completamente integrados, ¿sí? Y que esa integración nos permite ahondar y avanzar e ir sobre nuestras propias dinámicas culturales, sociales y por supuesto sobre nuestras formas de pensar y generar significado en función de la creación de saberes conjuntos y por supuesto del hecho de hacer ciencia desde los distintos campos disciplinares en los que nos movemos. Estoy nuevamente bueno, profundamente satisfecha, mejor dicho, agradecida con ustedes por escuchar esta disertación, por las interacciones que podamos generar a partir de ello y por todo lo que resulte justamente de este proceso comunicativo. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.